Buen día a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir la violeta africana. Realmente hay tres tipos, es una manera, dos son bastante sencillas y una es complicada, que es la que es por semilla. Entonces, en el caso de la semilla, podemos polinizar la planta nosotros mismos o esperamos a que lo haga de la manera natural, un insecto. Entonces, no voy a adentrar mucho en esto porque el proceso es un poco complicado. Entonces requiere cuidado y paciencia, porque sí se lleva bastante tiempo. Pero en el caso de esto quiero mostrarles que lo que sucede aquí es que la cápsula empieza a formarse en el centro de la flor. Entonces empieza a marchitarse los pétalos y aquí está. Esta es la cápsula. Aquí está la cápsula. Entonces todas estas partecitas que están aquí son los pétalos que se marchitaron. Y aquí está. Entonces realmente no me di cuenta en qué momento empezó a salir la cápsula y cómo fue polinizada la planta. Pero aquí más o menos será entre 4 a 9 meses en que la cápsula ya va a estar lista para obtener las semillas. Entonces este sería el método más complicado, un poco difícil pero no imposible. Lo hermoso de este método es que podríamos tener un montón de plantas distintas y colores distintos, formas distintas. El segundo método es por separación. Entonces aquí esta todavía no, pero lo que sucede es que empieza a crecer aquí en el centro y empiezan a hacer las separaciones. En una ocasión llegó a tupirse tanto en una maceta y me salieron 3 plantas. O sea, estaba tan tupida que cuando hice la separación salieron 3. Entonces eso es lo más que he llegado yo a tener. Y creo que se debe también, se debe también a que la maceta era pequeña. Si fuese un poco más grande, entonces habría, o dejo más tiempo, posiblemente hubieran salido otras plantas. Pero así funciona. Nos damos cuenta, los cuidados necesarios, entonces empiezan a separarse y vemos la cantidad de plantas que nos va a dar. Y la otra, que es la más fácil, que es por hoja. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que tenemos que encontrar la hoja adecuada. No pueden ser estas porque son las que están saliendo, ni pueden ser, en el caso de estas que son las que están hasta abajo, porque serían las que llevan más tiempo en la planta. Entonces tendría que ser más o menos esta que es en el centro. Entonces lo que vamos a hacer es que empezamos a girar y vamos a escuchar un ruido ahí. La manera es muy fácil y aquí está. La arrancamos desde abajo. La idea es no dejar pedazos del tallo o peciolo del centro para la hoja, porque podemos ocasionar a que se infecte y le caiga hongo. Miren qué cosa tan hermosa. La naturaleza es perfecta realmente. Bueno, entonces ahorita les voy a mostrar cuál es el siguiente paso. Bueno, continuamos. Yo voy a colocar la hoja ahí. Entonces vamos a cortar más o menos
Vamos aquí. Siempre recuerden desinfectar las herramientas para no dañar esquejes y plantas. Entonces aquí tenemos dos opciones. La colocamos así o agregamos un enraizante, que puede ser canela en polvo, nuestra saliva o ambas. Primero la saliva y después la canela. Yo en este caso no lo voy a hacer porque se me da muy bien solo así. Entonces lo vamos a colocar aquí. Ejercemos un poco de presión. Y ahí está. Entonces la manera para saber que nos haya funcionado bien va a ser que de aquí a unos días, si la hoja no se cae y como que se aguadara, entonces démosle un par de tiempo, porque lo que va a pasar es de que es en el proceso en que se acostumbra. Si no se levanta es porque no nos funcionó el proceso. Ahora, si se queda así es porque el proceso es un éxito. Entonces tenemos que darle mucha iluminación y esperar posiblemente un mes para que un poco más, tal vez 1 o 2 meses, para que empecemos a ver, o puede ser menos, para que empecemos a ver el resultado, porque en esta parte de aquí nos van a empezar a salir ya las hojitas. Les voy a mostrar cómo sería el resultado. Pues el resultado al final, después de un tiempo, va a ser así. Aquí sembré 4 hojitas, que sería esta de aquí, esta y esta. Y pues las 4 se pegaron. Ahí, aquí está. Entonces, como les dije, en esta parte van a empezar a salir los retoños, que son estas. De aquí a un tiempo pues voy a tener, solo voy a dar un poco de más tiempo, un poco más de tiempo para que crezca más. Pero de aquí ya tengo que hacer la separación y colocarlas en una maceta. Serían que para que estén separaditas. Cuando vayamos a hacer este trasplante, siempre tengamos en consideración de que no podemos colocar, en el caso de esto no podría colocar en una maceta demasiado grande, porque puede estresar a la planta. Tiene que ser una maceta que vaya acorde al tamaño. Y podría ser más o menos como esta. Esta es muy pequeñita. Entonces aquí quedaría bien, y conforme lo vaya necesitando pues podríamos hacer en una más grande. Pero siempre veamos que la maceta vaya acorde a la planta. Entonces eso es todo. Que Dios Todopoderoso me los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.